Quiero agradecer muchísimo la oportunidad que se nos ha brindado al Metro de Panamá de venir a compartir con ustedes nuestros avances, porque nosotros todavía no hemos empezado. Estimamos poder empezar nuestra operación, digamos, en marcha blanca, probablemente entre febrero y marzo del año 2014. En este momento estamos en un 70% más o menos de avance de la obra civil, ya los túneles están prácticamente listos y estamos, por supuesto, bajo una presión extraordinaria en la preparación de todo lo que será la operación. Y lo que vengo realmente a compartir con ustedes es cómo nosotros modestamente hemos tratado de recoger todas estas experiencias que de alguna manera han venido siendo mencionadas por mis predecesores, con una ayuda muy importante del Metro de Medellín en la parte de Cultura Metro. Y si bien seguramente esto no será, digamos, suficiente para no haber muchas metidas de pata y muchos problemas en un futuro, de alguna manera es un tratar de blindarnos para poder sacarle mejor provecho a la oportunidad histórica de tener una tecnología de transporte fundamental para cambiarle lo que es la calidad de vida al pueblo panameño. Como veremos en adelante, vamos a hablar de urbanismo, metrocultura e integración modal como elementos efectivamente de inclusión social. Entonces, primero déjenme combatir un poco este tema tecnológico. En términos de contenido, por supuesto, en primer lugar, no puedo perder la oportunidad de poderles contar un poco las características generales de nuestro proyecto y de nuestra línea 1. Seguidamente pasaré a la parte urbanística, que será ampliada ampliamente, valga la redundancia, por el arquitecto Uribe, que nos acompaña y que es el asesor de planificación de la Secretaría del Metro de Panamá. Luego les contaré nuestros pininos en metrocultura y me extenderé tal vez un poco más en la parte de integración modal, que en este momento es uno de nuestros retos y es a lo que estamos apostando con muchísima fuerza, porque hemos entendido que efectivamente si no hablamos de una red integrada de transporte no estamos hablando de cambiar realmente la calidad de la movilidad de la ciudad. Entonces, empezando por nuestra línea 1 del metro, voy a presentarles en primer lugar de qué estamos hablando cuando hablamos del área metropolitana de Panamá. Nosotros estamos hablando, déjame ver si estoy un poco más libre, de una región metropolitana, por supuesto con sus huecos en el medio, como pueden ver ahí. Lo más oscuro es lo que está fundamentalmente urbanizado, que como seguramente tal vez Álvaro les indique, se explaye un poquito más, ha tenido un desarrollo lineal muy extendido, constreñido por lo que es la zona canalera, que es la parte amarilla de un lado y blanca del otro, y el mar por su lado sur. Eso ha, por supuesto, forzado a la ciudad a un desarrollo estrecho en cuanto a la mancha urbana, y que ha ayudado a que sus periferias efectivamente, y sus periferias obviamente más pobres, se localicen en el extremo este, oeste y norte, lo que, como todos sabemos, complica muchísimo todo el esquema de movilidad, porque la ciudad, efectivamente, su concentración de empleo más importante va a estar en el área central. Unas cifras que no estoy muy seguro que se puedan ver ahí: el área norte, que nosotros llamamos popularmente San Miguelito, estamos hablando de casi 500.000 de habitantes al año 2010, y el área este se le acerca mucho con 430.000 habitantes, y la oeste también con casi 400.000 habitantes. Nótese la relación de empleo con población, lo baja que es. Un poquito mejor en el caso de la periferia este, que es donde está situado el aeropuerto, y por lo tanto ya una cierta, digamos, actividad logística y de depósitos que ha generado empleo en ese entorno del aeropuerto, pero de todas maneras muy lejos de tener una condición de población-empleo equilibrada. Tenemos lo que ya empieza a ser una conquista de la antigua zona del canal, que se ha incorporado desde el año 2000 activamente a la estructura urbana de la ciudad, pero que todavía va por 30.000 habitantes, pero ahí sí ya con una relación población-empleo mucho más interesante. Como que ustedes saben que, por supuesto, eso no quiere decir que los que viven ahí trabajan ahí. Eso lo que quiere decir es que se generan intercambios importantes. No sé por qué nunca podemos trabajar cerca de donde vivimos, pero eso es un tema para otra conferencia. Y aquí está el centro con sus casi 400.000 puestos de trabajo y de todas maneras con 278.000 habitantes, la ciudad original.
Y efectivamente todos quieren ir hacia ahí y estamos hablando de densidades brutas entre 300 y 30 habitantes por hectárea. No es fácil gestionar desde el punto de vista urbanístico esta ciudad. No lo es en el contexto latinoamericano con nuestras debilidades institucionales, que por supuesto no voy a enumerar porque todas las conocemos y las vivimos. Y efectivamente el haber introducido o el haber pensado en introducir una solución tan dramática al transporte nos abre una posibilidad drástica a poder de alguna manera, no creo que revertir esta estructura urbana, pero sí empezar a nutrirla y a darle más sentido a sus corredores principales. La problemática, por supuesto, es la misma de la mayoría de nuestras ciudades latinoamericanas, no me voy a detener mucho, pero efectivamente al año 2009, aquí sí me voy a detener en la parte del transporte público, nosotros teníamos un sistema de transporte público artesanal que llamábamos popularmente los Diablos Rojos y que efectivamente tendía a no poder subsistir en el tiempo y que por supuesto el nivel de servicio era simplemente ya al final incalificable. En esta administración no solamente se decide hacer un proyecto de transporte masivo como el metro, sino que sobre todo se decide hacer un cambio en el transporte general de la ciudad, el transporte público. Y se emprende un reto que muchos de nosotros al principio pensamos que era completamente imposible de lograr, que era transformar de una sola vez y en un solo intento ese servicio de transporte atomizado, artesanal y sin ningún tipo de control de operación y de servicio por un sistema estructurado, organizado, con unidades nuevas, que es nuestro sistema del Metrobús. Por lo tanto, nosotros, en el caso del Metro de Panamá, aparentemente vamos a tener la dicha de poder insertar el metro en ya un colchoncito de un sistema de transporte superficial bastante reestructurado. No estará al 100% reestructurado para el momento en que el metro entre, pero es un punto de partida yo creo que envidiable. A mí que me tocó vivir Caracas, porque soy venezolana, y que me tocó ver cómo se implantó un sistema tan ambicioso de metro y cómo nunca se pudo realmente reestructurar el transporte público de superficie hasta el día de hoy. Y por supuesto que la movilidad al final de la comunidad no tiene la calidad que debería tenerlo porque se pasa por todo tipo de turbulencias antes de poder llegar al sistema realmente eficiente. Y eso es lo que no quisiéramos repetir en el caso de Panamá. Para tener una idea de números rápidamente, de esa periferia norte, en el año 2009, cuando hacíamos los estudios de planificación del sistema, estábamos registrando como demanda efectiva que se lograba trasladar en la hora pico, un corredor que ya tenía la presencia de 14.000 pasajeros hora sentido hacia el centro, con magnitudes similares en la hora anterior y en la hora siguiente, porque simplemente no se podían resolver en una hora. O sea, nuestro periodo pico anda en el orden de 3 horas. Y probablemente de las 3 periferias era de las de condición más crítica, aunque el oeste tiene una condición también muy pesada y complicada. Si bien tiene una oferta, el oeste está del otro lado del canal, por lo tanto tiene que pasar por unos puentes para poder llegar al centro de la ciudad, puentes con capacidad completamente saturada ya. Pero uno de esos puentes, por razones de tipo político y administrativo, local o de tema de otra ponencia, no es utilizado por el transporte público. Por lo cual, esta situación de estos 14.000 que aparecen aquí podría bien, en un cortísimo plazo, resolverse con una gestión de la operación del transporte de superficie. Allá iremos. Pero entre tanto, en una ciudad que tiene tanta población en el área central y tanto empleo, el tiempo promedio de un viaje en transporte público está en 73 minutos, que es una brutalidad para una ciudad de este tamaño en términos poblacionales. Tal vez no lo sea para una ciudad de 80 kilómetros de longitud, pero sí lo es en el sentido de que hay mucha gente que podría hacer viajes que tendrían que ser más rápidos y no lo son. Cuando nosotros pongamos el metro en la línea 1, desplazamientos de 2 horas van a llegar a estar en 23 minutos. Y realmente eso demuestra que estos 73 minutos de tiempo promedio de viaje es una cosa completamente indecente para la movilidad urbana.
Esto, por supuesto, proyectado en el año 2035, según nuestras estimaciones y considerando que la movilidad crecería a una tasa inferior a la de la población, inferior, en el caso de que no pudiéramos intervenir más activamente la oferta, podría tener cifras de este tipo que simplemente no se podrían movilizar. En este contexto, en realidad, se plantea no solamente trabajar con la reestructuración de los buses, sino armar a largo plazo una red integrada de transporte masivo que en principio tendría tres componentes ferroviarios importantes, que sería la línea roja, que es la que estamos haciendo ahorita, la línea verde, que es la línea 2, y la línea hacia el oeste, que es la moradita del otro lado. El resto de los trazados que aparecen ahí, habrá que discutir la parte tecnológica, a ver si algún día tenemos la suerte de liberar el espacio para poder tener algo parecido a un BRT en azul. No estamos muy seguros porque nuestros anchos viales son bastante precarios y por supuesto saben que no debe haber sitio en el planeta donde comprar un carro sea tan fácil como en Panamá. Así que los elementos de disuasión que decía nuestro colega español, todavía no nos lo tomamos muy en serio y efectivamente tratamos de estar bien con Dios y con el diablo y esa parte todavía no lo podemos resolver. El carro sigue siendo el sueño dorado de todos los panameños y hacia eso van y hacia eso trabajan. Entonces tratar de contrarrestar esta tendencia no es fácil. Cuando yo a veces doy clase y le explico a mis alumnos que el carro es el enemigo público número uno, obviamente mis alumnos dicen, esta mujer está completamente loca, porque el carro es una máxima aspiración. Pero bueno, es contra eso una de las cosas que tenemos que trabajar. Aquí les presento nuestra línea 1, que tiene una demanda de diseño para su horizonte de 2035 de poder llegar a transportar 40.000 pasajeros hora sentido, partiendo de una demanda inicial del orden de los 15.000 pasajeros hora sentido, si trabajamos bien la integración, y que tiene 13.7 kilómetros de longitud, de los cuales 7.3 son subterráneos y 4.9 es un viaducto, y las respectivas trincheras de ataque de los túneles. Tenemos por los momentos 12 estaciones que probablemente tendremos una adicional en el punto de transición entre la trinchera, aquí hay un mouse, ya voy, más o menos por acá, y esta línea eventualmente va a tener una extensión al norte de 2 kilómetros más para poder cubrir, yo no sé usar eso, no te preocupes, Paul. Un poco para que tengan la idea de la composición inicial, hemos comprado ya 19 trenes, vamos a trabajar con 3 vagones al principio para lograr un intervalo de 3 minutos y tenemos la posibilidad de poder llegar tecnológicamente al final a un intervalo de 90 minutos con trenes de composición de 5 para poder mover estos 40.000 pasajeros hora sentido. Nuestra electrificación es catenaria, tenemos un patio y taller de 10 hectáreas, que será casi exclusivo para línea 1, que quizás pueda dar un poco de apoyo a línea 2, y tenemos un compromiso político importante de estar listos en febrero del 2014 y esperamos poderlo lograr en gran medida. Supongo que en la práctica puede haber una que otra estación que no esté del todo bien terminada, pero en fin. Quisiera hacerles mención de algo muy interesante en lo cual no me voy a detallar, que es una lamentable omisión de esta presentación, que me he dado cuenta cuando estaba viendo las otras presentaciones, que en nuestra conceptualización hemos atacado el tema de la accesibilidad universal desde el origen del proyecto. Y después de muchas luchas y muchos gritos y muchas discusiones, hemos logrado incorporar absolutamente en todas las estaciones y absolutamente en todos los accesos, desde el principio, escaleras mecánicas subiendo y bajando y elevadores de los dos lados. Y creemos que efectivamente fue muy duro porque, por supuesto, en estos proyectos, como ustedes saben, siempre se quiere ahorrar por el lado más flaco. Y ese era el lado justamente que provocaba mucho cortar los costos. Y es un componente pírrico al lado del tamaño del costo de la obra. Entonces hubiera sido criminal, porque lo que nosotros no nos damos cuenta es que nuestras ciudades latinoamericanas ya empezaron a envejecer. Yo particularmente me estoy dando cuenta yo misma. Entonces, como a mí ya me duele subir y bajar escaleras,
empiezo a pensar que esto en el tiempo va a ser cada vez peor. Así que a mis efectos, que vivan las escaleras mecánicas, y vamos a cambiar un poquito el concepto de hacer ahorros en los temas que tienen que ver con accesibilidad universal. Paso entonces ahorita, bueno, quería esto, después si quiere alguien entrar en detalles que tengan que ver con nuestras estimaciones de demanda. Nosotros esperamos, sin el efecto de las otras líneas, poder estar manejando entre 130 y 190 mil pasajeros al día. Todos ustedes saben, la mayoría de los que están aquí son expertos, saben que esto al principio no es exactamente así, que estos números en los primeros años, el primer año de arranque, son bastante más desilusionantes, que la única manera que efectivamente esto al final se empieza a materializar es que nosotros logremos tener una integración funcional, tarifaria y de modo de pago y operativa con los transportes de superficie. Vamos ahorita a pasar a los aspectos urbanísticos. Desde que empezamos la línea 1, que por supuesto casi que no nos lo podíamos creer, dijimos bingo, aquí hay dos posibilidades, aquí tenemos una oportunidad única de ver cómo reestructuramos esta ciudad. Y teníamos básicamente dos grandes preocupaciones en materia urbanística. Por un lado, ver cómo aprovechamos el metro para reordenar lo que teníamos, que cuando ustedes conozcan Panamá entenderán que la cosa no es evidente. Y por otro lado, recuperar y crear espacio público. Una ciudad con una implantación tan extraordinaria como la ciudad de Panamá, con un marco geográfico que le quita a uno el aliento en términos de vegetación, es increíblemente pobre en materia de espacios públicos. Y cuando digo espacios públicos va desde la acera hasta las plazas y hasta los parques. La gente dice, no, lo que pasa es que aquí hace mucho calor y la gente no camina y llueve mucho y la gente no camina. No, la gente no puede caminar por dónde. Y la gente no se reúne cuando tiene los espacios para hacer eso. Vamos a aprovechar que tenemos que hacer unos destrozos para construir esta línea, para ver cómo en la recuperación podemos crear lo que no hay y mejorar sustancialmente lo poco que había. Entonces, en eso hemos tenido la suerte de poder amarrarnos con el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, que dentro de las debilidades institucionales que por supuesto nuestra administración pública tiene, hemos podido tener la oportunidad de hacer ahí un buen tándem con ellos y ir desarrollando paralelamente con la línea lo que llamamos el Plan Parcial de Ordenamiento Territorial del polígono de influencia del metro. Eso ya fue una notada muy importante que para uno que es urbanista es como materializar un sueño. Por el otro lado está todo el tema del diseño conceptual de reordenamiento de superficie. O sea, cómo queremos que quede todo el espacio que está en el entorno de las estaciones y entre las estaciones a lo largo del eje. Ese espacio para los nuevos usuarios del metro, para los peatones, cómo queremos que luzca, cómo queremos que invite, cómo queremos que sea digno. Y la otra iniciativa muy importante, cuyo líder está aquí atrás y va a hablar seguramente después de mí, es Metro Estudio, que es un foro que nos ha permitido, por un lado, acercarnos a los otros, o sea, los otros que deberíamos estar todos pegados y no estamos, que son los demás colegas de todas las otras instituciones que tienen que ver con la movilidad urbana, que después les muestro unas bolitas de cuántos son, para que no se angustien cuando hablan ustedes aquí en Lima, que tienen a 3 que no se entienden. Ahora les voy a mostrar cuántos tenemos nosotros. Entonces, en Metro Estudio se hacen reuniones y se convocan y se intercambian ideas y se aprovecha ese foro para acercarnos. Entonces, les hablaré un poquito del plan parcial del metro, que está coordinado por un arquitecto llamado Rodrigo Guardia del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, que partió de un diagnóstico urbanístico que nosotros hicimos en la Secretaría del Metro en el año 2010 y que produce un cambio de normativa urbana para todo el eje y que realmente hacía mucha falta, porque si bien no es un cambio de normativa que vaya a implicar cambios muy extraordinarios en lo que es el concepto del urbanismo de Panamá, que es bien sui generis y donde es bastante flexible, las normas no son así tan ortodoxas como en otros contextos, sí incorpora unas cuantas figuras que pueden
pueden darle potenciar el efecto de la línea. ¿Qué queríamos básicamente, sin perdernos en fantasías? Promover cambios de usos hacia usos mixtos en áreas que actualmente todavía tienen aquel toquecito periférico, con áreas industriales, con muchas zonas de desocupación, terrenos un poco vacíos, que están situados en un área, aparece mouse, aquí, que están situados en este gran pedazo de la línea. Ahí efectivamente la presencia del metro estimamos va a ser un detonante para poder poner en valor una cantidad de tierras y efectivamente generar un tipo de uso mucho más urbano. Pero si no lo normas para que tal cosa suceda, va a tardarse más en pasar. A la larga pasa. Y en Panamá hacer cambios de uso no es tan complicado. ¿Okay? Se pueden hacer cambios de uso aislados todavía. Pero obviamente si lo normas, aparece ya el incentivo directo que el fenómeno se pueda acelerar, que es lo que nos interesa. El otro es, por supuesto, promover cambios que coadyuven a la recuperación del espacio público, ponerlo de una vez en la ley. Entonces ahí, lo que para algunos de ustedes les parecerá, sobre todo en Lima, que es bastante generosa en este tema, en muchas de sus avenidas, para nosotros esto es un pequeño lujo. Tener aceras con 3 metros de ancho mínimo en las vías de 40 metros de derecho de vía, para nosotros es un lujo asiático y lo queremos lograr, porque el espacio de la servidumbre está, pero la acera no existe en montones de esas situaciones. Y empezar además a generar, hay toda una norma de aceras que está incluida acá, todo un concepto de cómo ordenar ese espacio y cómo garantizar que haya un área libre de caminabilidad, libre de obstáculos, no como tenemos ahorita, que cuando las tenemos está todo el mobiliario urbano mal puesto para que efectivamente no logres caminar. El otro aspecto interesante es lo de la continuidad de la acera como tal. Normar, una cosa que para muchos podrá ser absolutamente lógica, que los accesos a los estacionamientos no tienen que romper la acera, porque el auto es el que tiene que treparse, no el peatón el que tiene que bajar un desnivel por donde va el auto. Entonces, una cosa que pareciera de sentido común es el diseño urbano normal de los accesos a estacionamiento en nuestro país, y eso queremos acabar con eso. Tengo muchas fotos bonitas de Lima para ilustrar cómo aquí se ha podido resolver bien en muchas partes de la ciudad. Hay otros sitios que tampoco están bien, pero hay muchas partes de la ciudad en las que sí se logra esa continuidad del tramo peatonal. En el plan de reordenamiento de superficie, la idea es efectivamente desarrollar un diseño conceptual para generar una ciudad mejor después que el metro pase. Entonces, nosotros se manejan elementos de todos ustedes conocidos. Aquí hay una imagen que probablemente no se vea muy bien, pero es una imagen de la vía, de un tramo del corredor que vamos a intervenir, donde el carro es el protagonista del área donde deberían estar los peatones. Ahí, toda la servidumbre pública está utilizada como estacionamiento legal, con parquímetros. Esto es el concepto de una época. Todo eso va a tener que cambiar. Y el dibujo de abajo lo que indica es que todas esas áreas van a tener que estar tratadas para facilitar la vida de la circulación peatonal. Entonces, no solamente hablamos de tratar áreas de circulación peatonal, sino de determinar cómo debe ser la accesibilidad vehicular a los inmuebles, cómo debe ser la localización de iluminación. Panamá es un poco oscura. El estándar de iluminación vial es muy distanciado y la iluminación peatonal es un lujo. Son pocos los espacios que lo tienen, pues no hay peatones, ¿para qué los vamos a iluminar, no? Entonces eso hay que irlos cambiando realmente. Y si bien todo el mundo queda muy espantado cuando les hablamos de que vamos a poner un poste cada 10 metros para peatones, que podría ser menos, pero estamos conservadores y les decimos que los viales los vamos a acortar 10, lo único que te contestan es: ¿y eso quién lo va a pagar? No sé si eso es necesario. ¿Quién lo va a pagar? ¿Cómo lo vamos a pagar? Yo creo que eso no lo vamos a poder hacer, pero sí lo vamos a poder hacer. Ya viene todo el trabajo de gestión para poder lograr eso. Y después hay un tema de paisajismo, porque pareciera que tener todo un bosque rodeando una ciudad es suficiente para tumbar entonces todos los árboles que quedaban en las avenidas principales. Entonces hay toda una tarea de recuperar toda esa arborización,
porque como ustedes se podrán imaginar, a 32 grados centígrados es interesante tener sombra para poder caminar. Es bastante más interesante que el tema de la lluvia, ¿okay? Porque cuando llueve simplemente la gente no anda. En Panamá no se puede uno mover de verdad cuando llueve, te mojas todo, ¿okay? Pero cuando hace sol sí. Y Metro Estudio de Álvaro Uribe, que yo como creo no vas a hablar tanto de esto, sino más bien de la ciudad, y como no hablas de ti, entonces yo me voy a permitir hablar de lo que tú haces en Metro Estudio, está allá atrás. Entonces, fundamentalmente, este es el tipo de temas a los que forzamos a nuestros colegas de las otras instituciones a reflexionar. Nosotros consideramos, que este tipo de ejercicios dentro de nuestros proyectos, de nuestras autoridades de Metro, son ejercicios importantes. Hay que sumar aliados en el mundo institucional, pero eso pasa por una labor de capacitación de nuestros aliados. Nosotros somos urbanistas y planificadores de transporte, los otros probablemente no. Así que pero como todos somos ciudadanos, y eso ya es una ventaja de partida, creo que efectivamente es más fácil acercar a la gente a estos diálogos de lo que pensamos. Y eso es lo que se intenta en un foro como es Metro Estudio. Periódicamente nos reunimos y discutimos cosas como estructura y dinámica de la ciudad, escenarios de desarrollo urbano posibles para el área metropolitana, cosas de la viejos vicios de la normativa urbana que podríamos ir cambiando, diseño y localización de las zonas pagas de Metrobús, recuperación de plusvalías, espacios públicos, etcétera. Para algunos de incorporación de... Tenemos un aliado brutal que es la Secretaría Nacional de Discapacitados. Va siempre a todas nuestras reuniones y nos ha enseñado mucho de todas las cosas y ha evitado que cometamos algunas insensateces. Ahora, sigo ahorita, estoy un poquito preocupada con el tiempo, con Metrocultura, que todavía no está en el auge de actividad. Yo diría que el boom de Metrocultura empieza en enero del año 2013, un año más o menos antes que arranquemos con el sistema. Está coordinado por la licenciada Dalma de Duque, que me hubiera encantado que hubiéramos podido venir todos, porque esto es muy enriquecedor. Y como ustedes saben, Metrocultura es preparar a la población para la llegada del sistema y realmente desarrollar ese sentido de pertenencia que es fundamental para esa sostenibilidad a largo plazo que este tipo de sistemas, y en general todos los sistemas de movilidad y todo lo que uno haga en una ciudad necesita. Y bueno, y desde el principio afortunadamente hemos contado con el apoyo y la asesoría del Metro de Medellín, que hoy en día es un referente obligado en este tipo de cosas y que ha acompañado al Metro y que ha realmente dado las grandes líneas de cómo ha de ser efectivamente nuestro ir arropando, por un lado ir blindando el proyecto y por otro lado ir incorporando a toda la comunidad como no solo usuarios sino amigos y defensores de esta gran iniciativa. Tenemos muchas agencias de publicidad en Panamá, pero tenemos dos que son las dos estrellas. Entonces, salomónicamente, las dos estrellas, para que no se maten entre ellos, manejan las campañas de divulgación de Metrocultura. No sé, afortunadamente la escala del país permite estas cosas salomónicas. Si fueran 10 estrellas no veo muy bien cómo lo hubiéramos podido lograr. Los alcances en general hasta el momento de Metrocultura, estamos hablando de jornadas informativas a las comunidades directamente influenciadas por el Metro, participación muy activa en eventos feriales, programas maravillosos de acercamiento con instituciones educativas. En ese caso en particular me conmueven mucho todo lo que son las tareas en los recreos. Utilizar los recreos como foro de difusión a través del juego con los niños para explicarles lo que es la movilidad, explicarles lo que es el metro y además incorporar no solamente este tipo de enseñanza con un discurso, con un juego, sino por ejemplo con un recurso como la pintura. Se han hecho muchos talleres de pintura, contamos con una gran aliada, una pintora panameña muy famosa que nos ayuda. Aquí está de hecho una foto de uno de esos talleres, acá, en la parte de arriba. Tenemos unos centros de atención comunitaria, todavía poquitos, y hemos estado trabajando mucho en la elaboración y difusión de las normas del usuario, en las que metemos la cuchara todos, porque como unos venimos del metro, o sea, de Caracas y por ende de la influencia del metro Caracas, después está el metro de Medellín,
Medellín, y después está la propia cosecha propia, de allá, perdón, ustedes notarán en este discurso que ahí hay frases de todas partes. Hay muchas de Caracas, la gente de Venezuela las va a reconocer. Hay otras que son propias y otras que son de Medellín. Y ahí están, y aquí está el folleto del de Medellín, que ha sido realmente el gran tutor de esta iniciativa. Vamos, por último, a hablarles de la integración modal, y aquí les presento nuestros dos logos. Nosotros estamos vinculaditos con el temita anaranjado en el logo del metro. Era modesto en el momento en el que se diseñó. Ahora seguramente tendríamos que pintar más anaranjados dentro del logo, porque vamos con mucha fuerza en ese proceso de integración, afortunadamente. Este es un trabajo que tengo la dicha de coordinar, y que efectivamente lo que procuramos hacer es crear el sistema integrado de transporte público del área metropolitana, donde en un corto plazo nosotros tengamos la línea 1 y los otros corredores troncales servidos con rutas de Metrobús, mantener el sistema expreso de rutas de Metrobús que ya está funcionando, y empezar a crear todo un sistema alimentador transversal y de rutas internas, que las transversales actualmente no existen muchas, y las internas tienen un servicio muy parecido a los viejos Diablos Rojos, pero con vehículos más pequeñitos y todo aquello con un aspecto muy precario, pero que tiene una cierta querencia por parte de la comunidad, y que hay que trabajar con mucha delicadeza. O sea, no se trata de aquí de hacer un borrón y cuenta nueva, no es fácil, porque es bastante su funcionamiento. Y lo que queremos más bien es tratar de llegar a una homogeneidad del nivel de servicio en toda la red, para poder el transporte urbano. Nuestro colega de España lamentablemente no se explayó lo suficiente, porque yo llevo de mis 30 años de vida profesional y en mi experiencia de transporte público en las ciudades latinoamericanas, oyendo siempre hablar y escribiendo y redactando felices en las creaciones de entes. En el caso de Madrid crearon un ente y parece que les va bien, por eso que me hubiera gustado mucho escucharles, que todos escucháramos directamente la historia del ente. Yo lamentablemente, no por ser profeta de desastres ni mucho menos, me temo que nosotros eso esperamos poderlo lograr a través de la realización o de tener una plataforma que es el Plan Integral de Movilidad Urbana. Actualmente en la ciudad de Panamá y en esta administración les dio, porque todo lo que no se había hecho contundentemente en los últimos 30 años había que hacerlo en estos 5. Entonces, no solamente hay una línea 1, no solamente hay una reestructuración de buses, sino que hay una inversión de casi 2.000 millones de dólares en arreglos viales para la ciudad. Por supuesto, se imaginan que ahorita no se puede transitar en Panamá, no se puede, porque en cualquier esquina hay una obra de alguna especie. Y bueno, eso es dramático, por supuesto, pero siempre tiene que haber una administración que un día decide que va a tratar de minimizar la brecha, y eso es lo que están tratando de hacer ahorita. Pero esto no está amarrado dentro de un plan integral de movilidad urbana. Esto es recuperar una cantidad de ideas que se han venido manejando en los últimos 30 años en la ciudad, y se pescaron y se pusieron, pero no están amarradas en un plan. Nosotros por lo menos aspiramos terminar esta administración y dejar el plan que amarre lo que se está haciendo y que de alguna manera dé las pistas para poder continuar. Y estamos trabajando duramente en esto. Entonces, les quiero mostrar la ruedita de las instituciones involucradas para que ustedes se den cuenta de cuán importante es el temita del ente, ¿no? Porque por supuesto, lo que es evidente que se debería ocupar, que es ATT, es a nivel nacional. Yo sé que el país es pequeño, pero entre tanto la ATT se distrae, como se distraen siempre estas instituciones, en los temas de tránsito que son tan consumidores de energía, y por supuesto el transporte público no le pone la mano suficiente. El Ministerio de Obras Públicas, la Secretaría del Metro de Panamá, el Ministerio de la Presidencia, que es quien arropa la Secretaría del Metro de Panamá y es quien arropa el proyecto de Metrobús. Esto obviamente no es una estructura institucional sostenible. Después tenemos el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, tenemos la Secretaría Nacional de Discapacidad, tenemos a los municipios, que son sumamente débiles en nuestra estructura institucional. Nosotros tenemos un gobierno muy centralizado. Tenemos la Autoridad Nacional del Ambiente, que todavía no entendió muy bien
cómo es que se debe meter más en este tema de la movilidad. Y tenemos a nuestro operador de Metrobús, que se llama MiBus, al operador financiero de Metrobús, que es Sonda, que también va a ser nuestro operador financiero, a los que construyen las paradas, los intercambiadores, que se llaman EUPA, que es un grupo español muy competente, y todos estos, por supuesto, hablan, dicen, pero después hay que buscar ponerse de acuerdo. En este contexto de instituciones involucradas, hemos tenido ya, les voy contando lo que ya hemos logrado. En el caso del fortalecimiento institucional del sector transporte, estamos apostando por una figura no ortodoxa, que es una especie de mesa de coordinación interinstitucional, un poco inspirada en la idea de Álvaro del Metro Estudio, pero llevado ya a una cierta formalización, con probablemente especialistas que van a ir conduciendo este proceso de irnos entendiendo. Y esto es una iniciativa que va a ir absolutamente en paralelo con el desarrollo del Plan Integral de Movilidad Urbana, que ya afortunadamente hemos hecho la solicitud de la cooperación técnica que el BID nos va a brindar y que ya decidió que nos va a brindar, y estamos completamente eufóricos porque hay la posibilidad real de poder materializar el Plan Integral de Movilidad Urbana. En términos del trabajo técnico con el operador MiBus y el metro, estamos en la parte nada trivial de vamos a ver cómo te corto tus rutas de bus cuando yo empiece a funcionar, y ahí cómo le bajamos la frecuencia y cómo las acomodamos para poder ganar ambas partes. Es un trabajo duro, que tiene su componente de modelación, pero sobre todo tiene sus componentes de discusiones y del feeling político y social. Lo estamos llevando muy bien, en realidad ha sido muy positivo. Estamos trabajando la parte de los intercambiadores, que afortunadamente uno no se lo cree de la velocidad que llevan estas cosas. Ya tenemos tres acordados que son fundamentales dentro de la malla, que son en los dos extremos del sistema. Uno en la estación Terminal Los Andes y otro en la estación Albrook, y uno en un punto intermedio que es una importante estación central, que es 5 de Mayo, y van a estar adyacentes a esas estaciones, y ya están siendo licitados 2. 5, o ya. Simplemente nosotros cambiamos una estación de metro, la adaptamos para poder albergar debajo todo el esquema de los buses, y en el caso tenemos la estación de metro a 50 metros mal contados del intercambiador en el caso de 5 de Mayo. Ya, se me acabó el tiempo, podría estar aquí todo el día como podrán suponer, y esto todavía no arrancó. Ha sido realmente un placer muy grande, unas vistas generales de lo que está sucediendo, lo que serían nuestras estaciones elevadas, lo que se está construyendo, lo que es nuestro viaducto, nuestras estaciones subterráneas y nuestro tren, que llega en mayo. Bien, muchas gracias por todo.